Para analizar y conocer con más detalle la gravísima, la crítica, la complejísima situación en el sector salud, está con nosotros el doctor Douglas Montero. El doctor Montero es el director del Hospital México. Doctor, gracias por acompañarnos. Buenos días, tardes. Doctor, tal vez una pregunta para comenzar muy puntual. ¿Han recibido alguna reacción a la carta? Sí, una reacción prácticamente inmediata. La Junta Directiva se reunió el día de ayer, llamó a varios directores de hospitales para escucharlos directamente sobre la situación que cada uno de nosotros estamos sufriendo. Expusimos nuestras perspectivas, nuestros puntos de vista y ellos nos apoyaron, nos acuerparon y están prestos a colaborar en todas las ideas que nosotros tenemos, claro, para poder cubrir este problema. Bueno, la carta estaba dirigida a ellos, pero para que intercedieran con el presidente, con el ministro de Salud y con el director de la Comisión Nacional de Emergencias. De esa parte, de la parte del gobierno, no hay respuesta todavía, doctor. De lo que entendemos es que hay una reunión la otra semana con el señor presidente y sus ministros para analizar la situación que nosotros hemos presentado. Doctor, vamos a analizar algunos de los puntos más importantes de esta carta contundente, muy clara, esclarecedora. Lo primero sería, ustedes plantean un serio problema en disponibilidad de recurso humano y también de materiales de trabajo. Efectivamente, esta es una crisis que tiene varias aristas. Uno es la alta demanda de pacientes COVID. La otra es la alta demanda de pacientes no COVID. Lo otro es el cansancio del personal. Con ellos, esto se debe también a que no es posible conseguir ya más personal. Tenemos dificultades para conseguir enfermeras, auxiliares de enfermería y por supuesto los médicos hace rato que están limitados. Y un grupo muy importante y muy limitado es los terapistas respiratorios, los cuales, aunque aumenten la cantidad de pacientes, no hemos podido incrementar a ellos. Todo esto suma a que tenemos muchos meses de estar en esta crisis. Las restricciones en vacaciones, pues no es que no las damos, pero tratamos de que no tomen vacaciones extremadamente largas. Y además, en este momento, esta pandemia nos está afectando en que muchos funcionarios se están incapacitando por la misma pandemia. Claro. Aunque logran salir adelante, probablemente gracias al efecto de las vacunas, no pueden venir a trabajar, lo que recarga las funciones de las personas. Ahora que menciona la vacuna, ese es otro tema, doctor Montero, que plantean en la carta, el avance de la vacunación. Sí, nosotros decíamos e insistimos en que vacunemos al máximo. Por eso los mismos hospitales nacionales, todas las áreas de salud están vacunando. Hay que vacunar, vacunar y vacunar, porque es la única forma de disminuir los riesgos. Hay curvas muy claras en donde los países, en las primeras olas, el número creciente de casos coincidía con las hospitalizaciones y con las muertes. No obstante, en las últimas olas, aunque hay muchos casos reportados, son menos las hospitalizaciones y menos los muertos. Esto, sin lugar a dudas, por efecto donde la gente, a pesar de que se infecta, tiene menos riesgo de enfermarse gravemente. Otra de los temas en la carta de 13 páginas que envían a la Junta Directiva de la Caja es la preocupación que tienen ustedes, doctor Montero, por el comportamiento de la epidemia. Sí, efectivamente, la tendencia es que esta epidemia va a acrecentarse. Esperamos en los próximos 15 a 22 días un aumento importante de los casos. Y hay que recordar que los casos se presentan, pero impactan en los hospitales aproximadamente 15 días después, cuando la gente empieza a llegar a las unidades de cuidados críticos. Y el problema de las unidades críticas es que el paciente no sale rápidamente.
son gente muchísimo más joven, soporta muchísimo más la enfermedad y se extienden más los días de internamiento. Entonces hay pacientes que cumplen 22, 30 y más días internado, lo que hace que la disposición de camas no sea fácil. Su colega del Hospital México, el doctor Avilés, conversábamos con él a comienzos de semana. La situación que él planteaba continúa dándose todavía este viernes de problemas para poder llevar a pacientes que lo requieren a unidad de cuidados intensivos. Sigue la saturación, la incapacidad de poder dar los servicios como ustedes quisieran. Sí, efectivamente, no hemos disminuido. Al contrario, las curvas van en incremento. Cada vez es más difícil buscar camas a los pacientes. Hay una distribución, la institución tiene una forma en cómo distribuir los pacientes y cama que se desocupa en cualquier hospital, cama que es utilizada de forma inmediata. Pero hay momentos en que no hay disposición de cama y lo que tenemos que hacer es esperar que se quede alguna disponible. Los médicos tratan de movilizar rápidamente a los pacientes. Si están en unidades críticas, ya están un poco mejor, los pasan a unidades en donde sea cama moderado, y si están moderado a cama leve, para darle mayor oportunidad al paciente crítico a acceder a la cama. Pero no siempre tenemos esta disposición. Hay momentos en que no hay posibilidad de colaborar con ellos. Entonces el paciente tiene que mantenerse en un servicio de emergencias en condiciones que no son las mejores. Es por ello que necesitamos ver cómo bajamos la presión. Y es importante, don Ignacio, aclararle que hace rato que cruzamos la línea de atención optimizada. Es decir, más o menos en una unidad de cuidados intensivos, un médico especialista tiene que ver 5 pacientes a la vez para poder llevarle bien el control. Lo mismo pasa con las enfermeras. Más o menos existe una enfermera por cada 2 pacientes. Esta relación ya se rompió hace tiempos que las enfermeras tienen más pacientes que atender y los médicos también. Y cuando esto sucede, genera una gran angustia en el personal, porque no podemos atender, o ellos no pueden atender adecuadamente a todos los pacientes, no pueden tener la misma vigilancia. La toma de decisiones no es tan efectiva o tan oportuna como cuando se tiene a todos los pacientes en una relación adecuada entre la oferta y la demanda. Esta situación agota mucho al personal, lo cansa más. Claro. Y por supuesto, lo que necesitamos es bajar la presión. No es que vamos a eliminar el COVID de repente. Sabemos que esto va a durar muchos meses, pero tenemos que bajar la presión de los hospitales para que esa relación entre los médicos y las enfermeras y los pacientes esté más optimizada y ellos puedan trabajar con más calma y las decisiones sean más oportunas. De hecho, doctor Montero, estaba revisando los datos. Ya estamos llegando a casi 480 unidades de cuidados intensivos, que prácticamente es el límite que tenemos. Pues sí, efectivamente, ese es un límite, pero inclusive ya ha pasado en el equilibrio. Los hospitales todos estamos haciendo un esfuerzo para ver cómo reconvertimos más camas en camas de cuidados intensivos. Pero tenemos un problema, y es un problema importante, que es que los pacientes no COVID, es decir, los pacientes con enfermedades cardíacas, con cáncer, con trauma, etcétera, no, en este momento no es la misma situación que en las otras momentos que había curva alta de COVID. Ahora están presionando en el hospital, hay que atenderlos. Probablemente tanto tiempo los pacientes sin ser atendidos ha generado descompensación de las enfermedades, y entonces, ¿cómo aumentamos las camas COVID si no podemos sacar a los pacientes no COVID? Claro. Y esta es una lucha que estamos haciendo todos, buscando camas tanto para pacientes COVID como para pacientes no COVID. En esta carta que firman 40 directores de centros médicos también, ustedes señalan el problema, el serio problema de el comportamiento de los ciudadanos ante la pandemia. Sí, efectivamente. Desde nuestra perspectiva pareciera que tuviéramos 2 mundos.
un mundo que es el mundo de nosotros, muy asfixiante, de tomas de decisiones rápidas, de muchísima movilización, de un gran sacrificio humano, y otro, el mundo que está afuera, de actividades sociales, de irrespeto a las normas que se están planteando, de fiestas sin los cuidados, y esto es, pues son dos mundos muy contrastantes. El problema es que nuestro mundo está agotado y nuestro mundo ya tiene dificultades para atender a estos pacientes. La realidad solo se vive cuando un familiar cercano cae con COVID y entonces tienen ya dificultades para poder verlo, para saber qué es lo que está sucediendo, y la angustia familiar empieza a aumentar y es ahí donde usualmente la familia toma conciencia, se van a vacunar, empieza el distanciamiento. No tenemos que llegar a esta situación, no tenemos que llegar a este estado de estrés familiar. La gente puede tomar ya decisiones, guardando la distancia y todas las medidas que ya se han hecho, pero y sobre todo vacunándose. Vacunándose es la forma de asegurarnos por lo menos que si nos da la enfermedad no sea tan grave. En la entrevista previa, en la conversación que tuvo con nuestra compañera Yesenia Alvarado, usted con mucho realismo reconocía pues el balance que hay que tener entre las medidas restrictivas sanitarias y obviamente pues todo el trabajo en torno a la pandemia o todo el esfuerzo para reactivar la economía. Usted advertía que sí se impone en el corto plazo más medidas restrictivas sanitarias, doctor Montero. Sí, nosotros creemos que deben haber medidas sanitarias. Y como lo mencioné la vez pasada, sé que esto es difícil, doloroso e incómodo para muchos sectores de la sociedad. Sin embargo, si no se toman las medidas, los hospitales van a colapsar. Y si colapsan, cualquiera de nosotros podríamos ser los candidatos a no poder accesar los servicios de salud. De manera que creemos que las medidas tienen que aplicarse por lo menos un tiempo para disminuir la presión que tienen los hospitales, porque caso contrario, podríamos tener un problema de salud gigantesco con una mortalidad muy alta, y creo que eso no es bueno para nadie. Nadie debe querer eso. Lo que sí está claro al leer la carta que envían es que si no se toman las medidas rápidamente, lo que decía el ingeniero Macaya hace una semana lamentablemente podría convertirse en una realidad, cuando decía que lo peor de la pandemia posiblemente no lo hemos visto todavía, doctor Montero. Así es, efectivamente, nosotros cuando tuvimos la primera ola grande, por decirlo de alguna forma, creíamos que ya habíamos pasado por esto. Vino la segunda y que pensamos que ya acabó esto, pero realmente no terminamos de sorprendernos del comportamiento de esta enfermedad. Cambia, varía, se vuelve más contagiosa, afecta más a las personas, de manera que si no hacemos algo tenemos que hacer todos. Claro. De lo individual hasta lo colectivo, tenemos que cambiar. Nos encantaría ver a los empresarios poniendo orden en sus ingresos, poniendo orden en el distanciamiento, siendo más estrictos en esas medidas en sus propios negocios, ya que sé que es difícil cerrar negocios, sé la crisis que producen las familias que viven de ellos, pero si no, vamos a llegar a un punto de colapso tan general que de todos modos va a tener que tomarse medidas muy serias. Claro. Entonces hay que buscar este equilibrio entre lo económico y lo sanitario para poder, al menos en este momento, bajar la presión que el sector sanitario tenemos. Doctor Montero, ayer me impresionó mucho leer la carta, lo claro que son ustedes, lo esclarecedores en los argumentos. Ojalá las reacciones de parte del gobierno sean prontas hoy mismo y yo creo que de parte de todos los ciudadanos, a usted y a todo el equipo del sector salud, del Ministerio de Salud, de la Caja Costarricense de Seguro Social, gracias por el sacrificio y la abnegación en estos meses de pandemia, doctor Montero. Gracias por su mensaje y créame que
todos estamos sorprendidos de esa maravilla de seres humanos que están en los hospitales y en las áreas de salud. Han sacado lo que nosotros no creíamos, están haciendo un esfuerzo extraordinario, médicos, enfermeras, técnicos, gente de aseo, todo el mundo, porque realmente nos sentimos muy comprometidos con este asunto, pero necesitamos la ayuda de todas las demás personas, desde los políticos que toman decisiones hasta cada una de las personas en sus hogares, cuidándose muchísimo más. Muchas gracias. Por el bien de todos y por el reconocimiento al trabajo de ustedes, ojalá eso pues se dé pronto, porque no hay tiempo para darle largas a estos temas, a lo que ustedes plantean en la carta. Muchas gracias, doctor Montero. Gracias por su tiempo. Mucho gusto.